Un saludo para todas y todos. Estoy aquí con mucha alegría participando de este evento sobre los derechos humanos en la Iglesia Católica, un evento que quiere contribuir a la llamada del Papa Francisco o a la convocatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad, que comenzó en el 2021 y sabemos que tiene su primera reunión presencial el próximo mes de octubre. A esa reunión presencial acudirán pues obispos, cardenales, como es tradicional en los sínodos que convoca el pontífice, pero también la novedad es la participación de un porcentaje de laicos, laicas, que tendrán derecho al voto. En sínodos pasados habían algunos invitados especiales, pero no podían votar. La novedad de este sínodo es pues esa posibilidad de votar, y también todo el proceso que se ha hecho en los años anteriores, desde el 21, el proceso de escucha, el proceso de recoger en las iglesias locales todas las opiniones que vienen para llevar a ese sínodo. Lo que me interesa pues destacar en esta reflexión es la participación de la mujer en los espacios eclesiales. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, reconoce que es urgente, que hace falta abrir mayores espacios de participación a la mujer en la iglesia. Esto aquí uno podría pensar, pero si las iglesias están llenas de mujeres, ¿quiénes son las que van a misa? ¿Quiénes son las que realizan las catequesis, el ministerio de la comunión? Casi en todas las parroquias las mujeres están en primera fila colaborando en todas las dinámicas pastorales. Nos vamos abriendo camino en el espacio teológico. Mi profesión es ser teóloga, yo soy colombiana, he trabajado toda la vida en facultades de teología de mi país y he podido enseñar realmente pues a tantos futuros clérigos, a la vida religiosa y por supuesto al laicado. Sin embargo, aunque hayan estos espacios que las mujeres participan tanto a nivel pastoral y que en la teología nos vamos abriendo un poco más de espacio, todos sabemos que los derechos humanos, ciudadanos plenos de las mujeres en la iglesia todavía no son una realidad. Hace poco el Papa cambió el derecho canónico, quitando aquella frase que impedía que las mujeres pudieran ser lectoras y acólitos. Eso estaba en el derecho canónico, ya se quitó. Lógicamente en la práctica, pues muchas mujeres leen las lecturas del domingo y muchas niñas participan como acólitas, pero esto cuando un padre le daba, un sacerdote le daba por no dejarlas participar, tenía el respaldo del derecho canónico porque estaba prohibido. El Papa ya lo cambió. Pero todas sabemos y todos sabemos que nos faltan otros espacios ministeriales. Por una parte el diaconado, por otra parte el presbiterado y todo lo que se refiere a estos ministerios ordenados. ¿Por qué tanto temor a abrir las puertas a las mujeres a que puedan también participar de todos estos aspectos ministeriales en la iglesia? Bueno, pues el sistema patriarcal que hemos vivido en la sociedad no ha sido ajeno a la vida de la iglesia. Toda la connotación negativa sobre la mujer, todo ese reservarle algunos espacios, pero no permitirle estar en otros, eso también ha influido en la vida de la iglesia. De hecho, por ejemplo, el enseñar teológico, que no es un ministerio así, y sin embargo a las mujeres en un primer momento no se les dejaba estudiar, luego se abrieron las puertas y se les dejaba participar como asistentes. Hasta hace relativamente pocos años es que empezamos a participar ya como profesoras, como estudiantes, con todas las características que cualquier otro estudiante. ¿Por qué esas restricciones en tantos lugares? Pues como lo acabé de decir, la sociedad patriarcal, con los roles que le ha dedicado a la mujer o que cree que son específicos de la mujer, ha influido notablemente. Pero ya en la sociedad y en la misma iglesia, pues porque eso no es ajeno y va como golpeando a las instituciones que no lo permiten, esto ya cada vez tiene menos peso. Mujeres y varones tenemos exactamente las mismas capacidades y podemos desempeñar absolutamente
todos los lugares de la sociedad. Por supuesto, cada persona según sus carismas propios. No todo el mundo puede hacer todo, pero no por la condición sexual de ser mujer o ser varón, sino por la realidad de que pues, cada uno tiene sus diferentes habilidades y características y posibilidades de desarrollo de estas características. ¿Qué pasa en nuestra iglesia? Que esas puertas no se abren para los ministerios ordenados y para algunos puestos de participación dentro de la organización eclesial, como son los dicasterios, como es la curia romana, o como son espacios un poco más parroquiales o locales. Aunque no haya, el Papa está nombrando a personas, a mujeres en los dicasterios, pero todavía en puestos de segunda o de tercera rango de jerarquía. Todavía, pues de alguna manera, el puesto principal está reservado al ministerio ordenado. Por una parte habría que cambiar eso, de que todos los puestos de poder y de decisión estén con el ministerio ordenado, porque el laicado también debe tener voz en la iglesia, debe tener, pues vive la corresponsabilidad de su vocación. Pero por otro, pues independiente de esto, de que habría que desclericalizar todos estos niveles de decisión de la iglesia para que todo el pueblo de Dios participe, lo urgente es también la realidad de la mujer. No hay razones teológicas para impedir que las mujeres puedan tener acceso a los ministerios ordenados. Hay razones de tradición eclesial, porque pues a lo largo de los siglos el ministerio ordenado se reservó a los varones. Bien sabemos que hay estudios ya confirmados de que el diaconado muy posiblemente o seguro fue ejercido también por mujeres. Lógicamente, cuando se quieren abrir estos espacios se aducen muchas razones y con esto del diaconado entonces se ha hecho toda una disquisición que si era el mismo diaconado de los varones, que si el rito de ordenación fue exactamente el mismo, como para saber cuál fue el rito en ese momento, si estos ministerios en las primeras comunidades eclesiales fueron surgiendo de las necesidades. Lo que hoy tenemos, que no es que sea malo en el sentido que ha sido el patrimonio que hemos ido construyendo como tradición eclesial, ha ido surgiendo a lo largo de los siglos. Esto no está desde el principio. En el principio, la comunidad cristiana, las comunidades de los orígenes, se fueron organizando según sus necesidades y así fueron surgiendo los diferentes ministerios, los diferentes servicios dentro de cada comunidad según su particularidad. Pero teniendo esta tradición, que lógicamente no es que la vayamos a rechazar porque es un patrimonio eclesial, tenemos que caminar al ritmo de los tiempos. Y en la medida que la sociedad patriarcal se va deshaciendo, aunque falta tanto en la sociedad, pues en la iglesia con más veras, si queremos ser más fieles al Evangelio de Jesús, es urgente que esto también se vaya concretando en la apertura a que las mujeres podamos participar en todos los niveles de decisión. Hay temores que si se abre el ministerio ordenado a las mujeres, entonces la iglesia se va a clericalizar más de lo que está. Siempre es posible que exista eso, porque mientras haya seres humanos, siempre podemos tomar la parte más negativa de cualquier empresa que nos propongamos. Pero ¿qué tal que sea diferente? Que justamente porque haya mujeres en el ministerio ordenado, ya no se sienta como ese poder varonil solamente en sus manos y entonces de alguna forma se vaya también debilitando, derrumbando ese clericalismo que ha seguido existiendo. Por supuesto, todo el ministerio ordenado hay que replantearlo para desclericalizarlo, pero la solución no es no abrir el acceso a las mujeres, sino precisamente iniciar esta renovación de los ministerios ordenados, pero abriendo las puertas a mujeres y varones. Sabemos que el Papa Francisco en sus últimos argumentos ha hablado del principio petrino y del principio mariano, que es una teoría teológica simplemente, no es una palabra de magisterio que tengamos que seguir, pero esto hay que seguirlo desmontando. Ministerio petrino y principio mariano y principio petrino son formas de explicar la constitución de la iglesia, pero no son formas sexualizadas de explicar la iglesia, porque
Pedro esta constitución jerárquica de la iglesia, o sea, esta fidelidad a la tradición eclesial, no tiene que ser simplemente representada por varones, sino por varones y mujeres que mantengan como esta custodia, si se puede llamar así, de esta tradición eclesial. Y el principio mariano es para varones y mujeres, en la medida que María es la primera discípula, seguidora de Jesús, capaz de estimular nuestro discipulado, nuestro compromiso eclesial, pero para varones y mujeres. María no es solo madre de las mujeres, María es madre de varones y mujeres, María es discípula, modelo de discipulado para varones y mujeres. En conclusión, el proceso sinodal sin lugar a dudas va a marcar un cambio en la iglesia, porque el hecho de que se lleven adelante acontecimientos así no deja indiferente la historia de la iglesia. No todo el mundo se ha involucrado, no todo el mundo luego va a vivir los resultados que de allí salgan. No sabemos qué podrá salir en definitiva, al final, si habrá algún cambio más significativo, pero por lo menos se ha creado el espacio de conciencia eclesial, de participación del laicado y de participación de las mujeres. En este sentido, esto que está sucediendo no puede quedar en un acontecimiento, en una reunión, sino que tenemos que seguir empujando hasta que en la iglesia se haga costumbre, como han dicho algunos de estos grupos de mujeres que están trabajando por la participación plena de las mujeres en la iglesia, hasta que en la iglesia la igualdad se haga costumbre, que no haya puertas cerradas a nivel legal, ni a nivel de imaginario, porque ahí viene el último punto que quiero decir. El problema a veces no es solo legal, sino nuestros imaginarios patriarcales, que cuando vemos a una mujer, cuando hablamos en femenino, cuando se le confía a las mujeres algún nivel de responsabilidad que solo ha sido ejercido por los varones, nosotras mismas somos las que a veces tenemos en el imaginario, sale como instintivamente ese rechazo a lo femenino en esas instancias, por lo que nunca han sido ocupadas por las mujeres. Cambiar las leyes, cambiar los imaginarios, cambiar la praxis eclesial. Y no por una cosa de moda, no porque ahora se nos ocurrió, sino porque la fidelidad a esas primeras comunidades de los orígenes no lo exige. El querer que nuestra iglesia sea testimonio de esa igualdad fundamental entre todos sus miembros, como ya lo decía Pablo en la conocida cita de Gálatas, no hay diferencia entre quien es varón y mujer, entre quien es griego y judío, entre quien es esclavo y libre. Sin lugar a dudas, eso se tiene que concretar en esta iglesia del siglo XXI. Que en verdad seamos un pueblo de Dios, ese pueblo santo, fiel de Dios, como dice Francisco, que caminamos juntos, pero en ese caminar juntos, que absolutamente todos tengamos voz y voto según las diferentes instancias, pero que en ninguna haya exclusión por razón de sexo. Tampoco exclusión por otras razones que conocemos bien, la etnia, las otras religiones, la cultura, la diversidad sexual. O sea, ha habido y hay muchas exclusiones en todos los niveles eclesiales y sociales por muchas razones. Pero contra todo eso ya pues tenemos la conciencia suficiente de la urgencia de seguir luchando por una transformación. Los derechos humanos en la Iglesia Católica se harán mucho más realidad en la medida que no haya absolutamente ninguna barrera que limite a las mujeres para participar en todos los niveles que hay en nuestra comunidad eclesial, en nuestra iglesia, que no haya ninguna barrera para las mujeres en razón de su sexo. Muchas gracias por su escucha y deseo que estas reflexiones sigan alimentando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra espiritualidad para poder llegar a tener una iglesia cada vez más parecida a la propuesta de Jesús. Una iglesia incluyente, una iglesia donde todos y todas tenemos lugar, voz, voto, verdadera participación.